Ok, buenos días, le habla el doctor José Carlos Roma. Hoy día vamos a tratar sobre senos paranasales y sobre todo en relación a la anatomía del seno maxilar. Ok, eh, hay que recalcar que también vamos a hablar un poco sobre anatomía dental alveolar que está en relación al seno maxilar. A ver un momento. Ok, nosotros sabemos de antemano que existen eh, cuatro senos que corresponden específicamente a un grupo de elementos anatómicos que se llama senos paranasales. Aquí tenemos el seno maxilar, el seno esfenoidal, las eldías hemoidales y el seno frontal, ¿ok? Que generalmente lo vamos a desarrollar sobre todo lo que corresponde al seno maxilar. En esta imagen, atento por favor, en esta imagen estamos viendo la base del cráneo, pero un corte a nivel del seno maxilar, ¿ok? Es un corte, la que de punto de vista quirúrgico le suele denominarse un tipo de corte tipo de fractura tipo Le por 1, un tipo de fractura tipo palato alveolar. O sea que estamos separando las cavidades alveolares en relación con el tercio medio de este sector, ¿no? Y aquí claramente podemos ver esa silueta. Aquí lo que vemos en esta imagen corresponde específicamente a la parte anatómica ósea de la zona del paladar con sus cavidades alveolares, ¿no? Con sus cavidades alveolares. Un detalle de bastante importancia. Esta misma estructura se realiza una ostectomía de forma transversal a nivel de sector. Y lo que podemos ver en esta misma imagen, porque esta estructura pertenece a este mismo hueso de aquí, al mismo hueso de este sector, podemos ver la proyección del seno maxilar. Lo que quiero que vean ustedes y que quede bien claro cómo es la expansión del seno maxilar. Por eso que yo digo, por eso que yo manifiesto varias veces que el hueso maxilar superior es un hueso galleta. Es un hueso que sus corticales son delgadas. Mire, sus corticales son delgadas, ¿ves? ¿Notan? Y todo este espacio corresponde al seno maxilar, ¿ves? Todo este espacio corresponde al seno maxilar. Es grande y amplio. Y prácticamente se puede alojar una pieza dentaria fácilmente dentro de esta cavidad del seno maxilar, ¿ve? Que corresponde a este sector. Entonces, y si nosotros vemos, también, si vamos a ver la parte interna, el piso sinusal, lo que corresponde a este sector, es el mismo hueso, ¿no? Ahí tenemos el piso sinusal. Vean que es totalmente diferente, ¿ves? ¿Notan? Miren, la superficie, la superficie ósea del apósito palatino maxilar, desde el punto de vista bucal, es rugoso, es cribiforme, es tosco, ¿ves? ¿Notan? En cambio, esa misma superficie, la apófisis palatina maxilar, desde el punto de vista de la fosa nasal, porque esto corresponde a la zona de la fosa nasal, es lisa. Es lisa porque su función realmente es totalmente diferente. Este sector tiene una función netamente, esta superficie tiene una función netamente que corresponde al sistema masticatorio, incluido la placentaria, claro, ¿no? En cambio, aquí pertenece a un sistema respiratorio, ¿no? Por eso que sus superficies óseas a nivel de la palatina maxilar, a nivel de la fosa nasal, es limpia, ¿ves? Es limpia y lisa, es totalmente diferente a la parte endobucal que la parte de la región nasal, ¿no? Y también vemos, entonces aquí vemos la palatina maxilar, tanto del lado derecho como el izquierdo, acá también vemos la palatina maxilar, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. También vemos la lámina horizontal del hueso palatino, de punto de vista endobucal. También vemos la lámina horizontal del hueso palatino, pero desde el punto de vista de la fosa nasal. ¿Ve? Mientras que en este sector tenemos la sutura intermaxilar o la sutura palatina media, a nivel de la región que corresponde a la superficie de la fosa nasal, está representada por la cresta nasal. Este vendría a ser la cresta nasal de la apófisis palatina maxilar. Esto vendría a ser la cresta nasal de la lámina horizontal del hueso palatino. Si ese mismo detalle anatómico lo vamos a ver desde el punto de vista endobucal, vamos a encontrar la sutura, ¿no? La sutura intermaxilar, ¿ves? Que estamos viendo acá. Y aquí estamos viendo la cresta nasal de la apófisis palatina maxilar
la cresta nasal de la lámina horizontal del hueso palatino. ¿Por qué? Porque en este sector, fíjese que esta estructura de aquí corresponde a esta misma estructura. Aquí se va a insertar este elemento anatómico, ¿no? Este elemento anatómico. Entonces, generalmente, en este sector de aquí, se va a insertar generalmente el borde inferior del vomer, el borde inferior del vomer, y una pequeña porción del cartílago del tabique nasal, y una pequeña porción del cartílago del tabique nasal. Pero generalmente, en la mayoría de estas crestas, que se llama cresta nasal del apoyo palatino maxilar, cresta nasal de la lámina horizontal del hueso palatino, en ese sector se va a insertar el vomer, ¿ok? Y fíjese la expansión del seno maxilar, ¿ve? Ahí vemos la expansión. O sea, fíjese que el seno maxilar se encontraría a este nivel, ¿no? A nivel de los alveolos, de la segunda premolar, de la primera molar, de la segunda molar hasta la tercera molar. En este sector se encuentra el seno maxilar. Ahí vemos esta huella, ¿ve? Entonces aquí, y fíjese un detalle, fíjese que la cortical es delgada, ¿ve? La cortical es delgada y totalmente delicada, ¿ve? Es una superficie lineal delgada y delicada, ¿ve? ¿Se da cuenta? Por eso es que dice el hueso maxilar es un hueso galleta, ¿ve? Este corresponde al área de la tuberosidad maxilar. ¿Cuáles son los límites del seno maxilar? Hacia adelante está en relación, este es el espina nasal anterior, este es el espina nasal posterior, ¿ah? Para ubicarse, ¿sí? Hacia adelante está en relación con la superficie espacial del hueso maxilar. Hacia atrás está en relación con el área de la tuberosidad del maxilar o la fosa pterigo-maxilar, también puede indicar de esa misma manera. Hacia adentro está en relación con la fosa nasal. O sea, ahí está la cortical que corresponde a la pared nasal del seno maxilar. O sea, hacia adentro está en relación con la fosa nasal. Hacia afuera, aquí estamos viendo, hacia afuera, está en relación con el hueso malar. Ahí está con el hueso malar. Muchos de ustedes están colocando en su hoja de desarrollo de cuestionario que está en relación con el arco cigomático. No, lo que está en relación, y casualmente, el vértice, el seno maxilar tiene una base y tiene un vértice. La base está hacia la fosa nasal, ¿ve? La base está hacia la fosa nasal. Este es el área de la fosa nasal. Esta es la base que corresponde a la zona de la fosa nasal. El vértice está hacia el hueso malar, porque este pertenece a parte del hueso malar, ¿ve? A través de la apófisis piramidal, el hueso maxilar. En este sector vendría a ser el vértice. Y lo que estamos notando aquí, esta superficie aquí corresponde específicamente al techo del seno maxilar, que está en relación con el piso de órbita. Y la parte de abajo, el piso, aquí estamos viendo el piso del seno maxilar, está en relación con las cavidades alveolares. Cavidades alveolares de la segunda premolar, cavidades alveolares de la primera molar, cavidades alveolares de la segunda molar y de la tercera molar, ¿ve? Entonces, y fíjense, tanto es así que se nota algunas cúpulas, ¿ves? Acá existe una ligera elevación, aquí también existe otra pequeña elevación, varias pequeñas cúpulas, lo que corresponde a las huellas de los ápices radiculares de cada una de estas piezas dentarias, ¿no? Entonces, la pieza dentaria que suele estar más relacionado con el seno maxilar, generalmente vendría a ser el ápice radicular de la segunda premolar superior y los ápices radiculares de la primera molar y también de la segunda molar, ¿no? Por eso que es importante tener en consideración ese detalle, ¿ves? ¿Qué otro elemento anatómico estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo aquí es los conductos, ¿no? Palatinos anteriores, ¿no? Y los conductos palatinos anteriores en conjunto me van a formar el agujero naso-palatino, que ya saben que usted va a pasar por aquí en la arteria esferopalatina interna y el nervio naso-palatino o nervio del conducto incisivo, ¿ve? Entonces hay que tener en consideración. Y hacia atrás ahí tenemos, ¿no? Este sector, ¿no? Lo que corresponde al agujero palatino posterior y el agujero palatino accesorio, ¿ve? Ahí está. Área que corresponde al agujero palatino posterior y el accesorio. Aquí estamos viendo, ¿ve? Y desde este punto de vista, acá, para describir, aquí tenemos parte del hueso malar y vemos el arco cigomático, lo que está en amarillo lo que corresponde al esfenoides y lo que está en rojo que corresponde al hueso temporal y este es la apófisis basilar del hueso occipital, ¿no? Entonces, lo que aquí estamos viendo es la cortical, es este mismo hueso, es la misma porción, ¿eh? Estamos viendo la cortical delgada del seno maxilar hacia adelante, repito nuevamente, y por favor, cuando ustedes van a realizar un tratamiento quirúrgico sobre una de estas piezas dentarias aquí, hay que tener bastante cuidado, porque generalmente, fíjese, es una abertura hueca, claro, está cubierta por una serie de membrana sinusal, mucosa sinusal, pero generalmente en forma concluyente es una zona hueca,
cubierto por mucosa y cubierto por membrana, ¿ok? Y fíjese que esos son pequeñas laminillas, ¿no? Se vayan a tomar en consideración que el tuberosidad maxilar es un hueso duro, por eso que se produce la mayoría de los procesos traumáticos, fracturas que se pueden producir a nivel del seno maxilar, generalmente la extracción de estas piezas dentarias, de las últimas piezas dentarias superiores. ¿Ok? Entonces ahí tenemos ese detalle anatómico. ¿Ve? Y aquí en el medio lo que corresponde generalmente a la lámina perpendicular del moides, aquí vamos a encontrar el vómito y todos esos detalles anatómicos. ¿Ok? En esta imagen estamos viendo, fíjese bien por favor, en esta imagen estamos viendo las cavidades alveolares. Cuidado con ese detalle. Cavidades alveolares, miren. La cavidad alveolar del incisivo central, la cavidad alveolar del incisivo lateral, la cavidad alveolar ligeramente más ovalado y ligeramente amplio, que corresponde al canino superior, las cavidades alveolares de la primera premolar y la segunda premolar superior. Fíjese, un detalle de bastante importancia, fíjese que son totalmente ovaladas y son amplias en el sentido vestíbulo palatino, es amplio, y es estrecho en el sentido mesiodistal, ¿ve? Esta cavidad alveolar es totalmente diferente a la cavidad alveolar del incisivo central, es muy diferente a la cavidad alveolar del incisivo lateral y es algo similar al del canino, pero el canino es mucho más amplio. Entonces, mientras que esta pieza dentaria a nivel de esta cavidad alveolar, su superficie es ligeramente más redondeada, ligeramente ovalada, pero más redondeada, se puede girar la pieza dentaria sobre sí misma. El lateral ya menos, el canino mucho menos. Menos se puede girar sobre sí misma este diente porque es totalmente ovalada, amplia en sentido vestíbulo palatino, estrecha en sentido mesiodistal, ¿ves? Se da cuenta. Y a nivel de aquí, porque es lo mismo en este sector, ¿sí? Fíjese que es totalmente amplia ovalada en sentido vestíbulo palatino, estrecho en sentido mesiodistal, ¿ves? De la primera premolar a la segunda premolar. Pero hay que tener bastante cuidado, porque la primera premolar superior, generalmente a nivel de su tercio apical, posiblemente vaya a tener dos raíces, posiblemente vaya a tener dos raíces. Hay bastante probabilidad que en su tercio apical vamos a encontrar la raíz vestibular y una raíz palatina. La raíz vestibular y la raíz palatina en la primera premolar. Generalmente, y la segunda premolar superior generalmente es uniradicular, es uniradicular. Entonces aquí lo que estamos viendo son cavidades alveolares correspondientes a ese sector. ¿Y se recuerda cómo se llama la porción ósea? A ver, para hacer el ejercicio. Aquella porción ósea que se encuentra entre un diente y otro diente, son dos dientes vecinos, son dos dientes vecinos, esa estructura ósea se llama tabique interalveolar o tabique no interalveolar o interdentario, ¿ve? Tabique interalveolar o interdentario. En cambio, fíjese aquí a nivel de la molar superior, tenemos tres cavidades alveolares de una misma pieza dentaria. Tres cavidades alveolares de una misma pieza dentaria. Cavidad alveolar correspondiente a la raíz mesiovestibular, cavidad alveolar de la raíz distovestibular y cavidad alveolar de la raíz palatina. Entonces, como aquí existe un tabique entre esta raíz y la otra raíz del mismo diente, entonces esto suele denominarse tabique interradicular. O sea, cuando decimos tabique interradicular, cuando es aquella porción del hueso alveolar que me va a separar las dos raíces de un mismo diente. Ese es el tabique interradicular. Esto también me dice entonces tabique interradicular. Sino que recuerden, estas son cavidades alveolares de la raíz mesiovestibular, cavidades alveolares de la raíz distovestibular y cavidades alveolares de la raíz palatina. ¿Ok? Entonces hay que tener bastante cuidado en ese detalle. Otro detalle anatómicamente importante son la cresta alveolar. La cresta alveolar también es parte del hueso alveolar, pero que solamente está en relación al milímetro de altura que circunda la pieza dentaria. O sea, esta pequeña porción que estoy mostrando por el cursor, a lo mucho 1 milímetro de altura, a lo mucho 1 milímetro de altura, eso se llamaría cresta alveolar labial. Si estaría aquí, cresta alveolar vestibular. Si estaría aquí, cresta alveolar palatina. ¿Ve? Si estaría aquí, cresta alveolar también palatina. La diferencia, al indicar la palatina, se indica la pieza dentaria, ¿no?
cresta alveolar palatina de la primera molar, ¿ves? Ya ni siquiera le decimos superior, porque al decir palatina ya sabemos que es superior. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos son los detalles anatómicamente importantes, ¿no? Y generalmente, los ápices radiculares que corresponden a cada cavidad alveolar, los ápices radiculares de cada una de esas cavidades alveolares que corresponden, es la que posiblemente me van a producir este tipo de problema, la presencia de estas pequeñas cúpulas. ¿Me deja entender? Cúpulas. Por eso es que cuando uno realiza un tratamiento de una exodoncia, a ver, vamos a suponer un ejemplo. Si ustedes realizan una exodoncia, vamos a suponer de la primera molar, ¿no? Superior permanente, hay que tener en consideración una radiografía, porque sus ápices radiculares me pueden levantar el piso sinusal, ¿no? Así. Ahora, cuando me levanta el piso sinusal, que es parte de una laminilla ósea, no directamente me va a comunicar con el espacio del seno maxilar. Recuerde que va a haber una membrana, recuerde que va a haber una mucosa del seno maxilar. Pero a veces se puede producir una perforación y puede producir una comunicación buco-sinusal, o sea, del área bucal al área de la superficie sinusal, a través del alveolo indicado, a través del alveolo indicado. Por eso se dice que luego de realizar una exodoncia, una eliminación quirúrgica de una pieza dentaria, hay unas pruebas que ya le van a enseñar en el curso de cirugía 1 o cirugía 2 para tratar de evitar ese tipo de problemas. La primera barrera es la formación de un coágulo en este sector, que me va a servir como un tampón fisiológico para que esa posible comunicación que se ha producido se pueda cerrar por sí solo. ¿Ok? Claro, pero si cuando la comunicación ya es totalmente evidente, así vamos a suponer por este ejemplo, ya hay que proceder a otro tipo de técnica quirúrgica, ¿no? Entonces, esa son la importancia, lo que hemos mencionado, ¿no? Miren, aquí entonces esas pequeñas cúpulas, ¿no? Ahí tenemos esas pequeñas cúpulas, ¿ya? Esta es la espina nasal anterior, esta es la espina nasal posterior, esta es la lámina horizontal del hueso palatino, la apófisis palatina maxilar, pero cuidado, de la superficie nasal, de la superficie nasal, de la superficie bucal, ¿entendió, no? ¿Ya? Entonces, hay que tener bastante cuidado en ese detalle. Seguimos avanzando. Aquí, por ejemplo, tenemos la pérdida de la pieza dentaria, en la cual no existe cavidades alveolares. Si no existe cavidades alveolares, lo que va a existir es reborde alveolar residual. Miren, aquí hay el hueso alveolar se ha reabsorbido totalmente. Tanto así se ha reabsorbido que está muy cerca del piso sinusal, del piso nasal, y está muy cerca del piso sinusal, ¿ve? Acá se ha realizado una antrotomía a nivel de la fosa canina, y lo que estamos viendo aquí es un reborde alveolar residual, es esta misma estructura, ¿ve? Es esta misma estructura, de aquí es esta misma estructura. Se ha reabsorbido totalmente el hueso alveolar, o sea, no existe hueso alveolar. Para que exista hueso alveolar, tiene la característica del hueso alveolar, pero para que este proceso de cavidad alveolar se cierre y se forme a esta característica, ¿no? Ya no existe cavidades alveolares, posiblemente debe pasar aproximadamente de 2 a 3 años para que este proceso alveolar se reabsorba y que tal como estamos viendo aquí. Y cuando yo necesite reborde alveolar, entonces esa superficie se llama reborde alveolar residual. ¿Por qué le menciono eso en relación al seno maxilar? Porque yo mencioné que el desarrollo y crecimiento del seno maxilar, a ver, vamos a ver aquí, yo le mencioné que el crecimiento y el desarrollo del seno maxilar, generalmente el seno maxilar suele desarrollarse hasta la erupción de la tercera molar. Hasta la erupción de la tercera molar. Cuando el seno maxilar comienza a desarrollarse, a ver, vamos a ver aquí una imagen. Vamos a ver aquí una imagen. Vamos a ver un momentito. Aquí. Acá tenemos una estructura ósea de la cabeza del recién nacido, de una dentición temporal, de una dentición permanente y de un edéntulo con residuos alveolares, ¿ve? Con residuos alveolares, ¿ve? Aquí sí existe el seno maxilar en una cabeza de recién nacido, pero si ustedes se pueden fijar en esos rebordes, tanto del hueso maxilar y del hueso de la mandíbula, fíjense que sus tablas corticales vestibulares y labiales, sus tablas corticales, están abultadas, ¿notan? Están abultadas, ¿por qué? Porque me contienen, ¿qué cosa? Me contienen los gérmenes dentarios temporales que reciban esa erupción a partir del 6º mes hasta los 2 años y medio.
a los 2 años y medio ya debe de haber, de edad, a los 2 años y medio de edad, ya deben de haber erupcionado las piezas dentarias, todas las piezas dentarias temporales ya deben de haber erupcionado, así como en esta imagen. En esta imagen estamos viendo la erupción de todos los dientes temporales. Entonces, entre los 2 años y medio hasta los 6 años, por decirlo así, existe, ya debe existir la erupción de todos los dientes temporales. Y lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, hemos eliminado la cortical vestibular, la cortical vestibular inferior y superior, y podemos ver los gérmenes dentarios permanentes, ¿ves? Los gérmenes dentarios permanentes. Y aquí ya erupcionó todas las piezas dentarias. Entonces aquí ya erupcionó todas las piezas dentarias. Entonces, ¿cuándo comienza a desarrollarse el seno maxilar? El seno maxilar prácticamente su desarrollo está todavía de la vía intrauterina, pero en una mínima expresión, porque ese espacio está siendo ocupada, porque primeramente por el espacio todavía no ha crecido, todavía no se ha desarrollado. Se presenta así, de la tercera semana de vida intrauterina, pero, pero comienza a expandirse, a crecer conforme va erupcionando los dientes temporales. En cambio aquí los dientes temporales ya han erupcionado, ¿ven? Todos los dientes temporales ya han erupcionado. O sea, yo digo que este cráneo fácilmente pasa de los 2 años y medio de edad, porque a partir de esa fecha ya ha erupcionado todos los dientes temporales, solamente todos los temporales, pero todavía quedan gérmenes dentarios de los dientes permanentes. Entonces el seno maxilar todavía se encuentra en pleno crecimiento y desarrollo, pero en una mínima expresión. Pero conforme va desarrollando las piezas dentarias permanentes, recién el seno maxilar comienza a desarrollarse en plenitud. ¿Hasta en qué momento comienza a desarrollarse el seno maxilar? Hasta la erupción de la última tercera molar, hasta la última erupción de la tercera molar. Entonces, ¿cuándo empieza a desarrollarse y cuándo termina el crecimiento del seno maxilar? El seno maxilar termina realmente a desarrollarse, a crecer hasta la erupción de la última molar erupcionada, que viene a ser la tercera molar, entre los 17 y 25 años de edad aproximadamente. ¿Ok? Ahora, pero el seno maxilar puede seguir sobreneumatizando sobre sí misma. Ya no está creciendo, sino se está sobreneumatizando. Puede suceder también ese detalle, ¿no? Puede suceder los famosos divertículos, ¿no? También, pero ya no está creciendo como tal, ¿no? Se está sobreexpandiendo, es otro detalle. ¿Ok? O sea que acá también, en este esqueleto, que corresponde a un paciente dedentado, a una persona dedentada en su momento, ¿no? Contiene rebordes alveolares residuales, que puede haber una sobreneumatización, sí puede haber una sobreneumatización, ¿ok? Pero termina el crecimiento y desarrollo de los maxilares, termina en la erupción de la última molar. Por eso les estoy indicando a ustedes que es muy importante tener en consideración, a ver, vamos a ver, por eso que es importante tener en consideración esta estructura de aquí, lo que le estamos mencionando, esta imagen. Esta imagen es importante verlo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una radiografía panorámica, ¿ve? Estamos viendo una radiografía panorámica, ¿no? En la cual vemos una dentición mixta. Por ejemplo, ¿cuándo comienza a erupcionar el primer diente temporal? El incisivo central superior, 8 a 10 meses y así sucesivamente, ahí tenemos los tiempos. Pero ¿cuándo termina de erupcionar los dientes temporales como tal? Solamente estamos hablando de dientes temporales, entre los 20 y 24 meses. Entonces, entre los 2 años de edad, 2 años y medio de edad, se supone que debe de haber erupcionado todos los dientes temporales, ¿ves? Todos los dientes temporales, sea superior o inferior. Empieza a los 6 meses y termina a los 24 meses. La erupción de todos los dientes temporales. Pero en esta radiografía panorámica estamos viendo una dentición mixta, ¿no? Estamos viendo una dentición mixta. Y lo que estamos viendo aquí, a ver, vamos a ver, lo que estamos aquí viendo es la primera molar temporal, vemos la segunda molar temporal, ¿ve? La primera molar temporal, la segunda molar temporal, la primera molar permanente, el germen de la segunda molar permanente, ¿ve? Estamos viendo. Y si ustedes estamos viendo, porque esta es una imagen representativa, si nosotros estamos viendo aquí la primera molar inferior temporal, debajo de ella tenemos este folículo dentario y que me contiene en cierta manera a este germen dentario que pertenece a la primera premolar inferior. Y debajo de la segunda molar temporal tenemos el germen dentario de la segunda premolar inferior.
¿Y a partir de qué tiempo estos dos dientes se van a manifestar en la zona de la oclusión? Generalmente se van a manifestar entre los 9 años y 10 años de edad. Entre los 9 años, la primera premolar generalmente ya debe haber alcanzado el proceso eruptivo a nivel de sector, y a los 10 años la segunda premolar, ¿no? Entonces, ¿y en qué momento comienza a moverse este detalle? Primero se forma la zona coronaria y después se va formando la zona auricular. ¿Y cuándo comienza a migrar estos dientes? Cuando comienza a desarrollarse, ¿no? Parte de la zona auricular comienza a crecer y desarrollarse, estas dos piezas dentarias van a reemplazar a estos dos dientes temporales. Y estos dos dientes temporales, fíjese que su raíz está totalmente abierta, está totalmente dilaceradas, las raíces comienzan a reabsorberse. Eso se llama el proceso de risólisis. O sea, las raíces de estos dientes temporales se reabsorben debido a la migración y el proceso eruptivo de estos gérmenes permanentes, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es un proceso que hay que tener en cuenta. Y estos generalmente entre los 9 y 10 años de edad ya deben de haber erupcionado, ¿no? Ya deben de haber erupcionado, ¿ve? Igualmente aquí vemos la primera molar permanente. La primera molar inferior permanente, ahí tiene su raíz mesial, tiene su raíz distal, y fíjese su tercio apical se encuentra en forma de trabuco todavía abierta, es un diente joven, ¿no? Es un diente joven. Y este se supone que ha erupcionado a los 6 años de edad. Se supone que esta pieza dentaria debe haber erupcionado, y fíjese, existe una pequeña tabla cortical en la parte superior de esta estructura, que también conforme va erupcionando esta pieza dentaria, esto también se va degradando, ¿no? Se va a ir absorbiendo esta pequeña tablita ósea, ¿no? Y esto generalmente debe alcanzar a los 12 años de edad. Entonces nosotros podemos decir claramente y fácilmente que esta radiografía, que corresponde a un niño de una dentición mixta, tiene más de 6 años, ¿ve? Ahí tiene. ¿Por qué digo que tiene más de 6 años? Porque se supone que la primera molar inferior permanente erupciona a los 6 años. Tiene 6 años, pero tal vez tiene menos de 12 años. ¿Por qué tiene menos de 12 años? Porque este germen dentario recién va a erupcionar a los 12 años. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Entonces uno comienza a jugar de acuerdo a esa característica. Igualito, aquí vemos el germen del canino permanente, ¿ves? Y el germen del canino permanente generalmente debe de erupcionar aproximadamente a los 11, 12 años de edad. ¿Ve? Entonces aquí me está certificando. Entonces es una radiografía panorámica correspondiente a un niño más de los 6 años de edad, pero menos de los 12 años de edad, porque recién va a ser proceso de erupción, ¿no? Y aquí me está confirmando, porque esta pieza dentaria, la primera premolar, erupciona a los 9 años, y esta segunda premolar erupciona a los 10 años. Y este canino erupciona aproximadamente a los 11, 12 años, y esta segunda molar, este germen, va a erupcionar a los 12 años de edad. Es por eso que debo tener en consideración esta nomenclatura. Les repito, sí o sí, sí o sí, deben de aprenderse la fecha de erupción de esta pieza dentaria. Erupción de los dientes permanentes superiores, erupción de los dientes permanentes inferiores. Ahí está, para que pueda capturar en la imagen y puedan ver también en la parte de la teoría que ha sido emitida. Recuerden que la teoría que se emite en el aula orbital también ustedes también lo deben de revisar como modo de repaso. Ya, entonces aquí tenemos la fecha de erupción de esos dientes, ¿no? La primera premolar, 9 años, la segunda premolar, 10 años, la primera molar, 6 años, la segunda molar, de 12 a 13 años, y la tercera, de 17 a 25 años de edad, ¿ve? Y también otro detalle anatómicamente importante. Fíjese los detalles anatómicos en relación a la pieza dentaria, ¿ve? Fíjese, aquí tenemos una imagen radiopaca ligeramente lineal, gruesa, en forma vertical, que corresponde a la zona del tabique nasal, ¿ve? Y yo sé que esto corresponde específicamente al Bowman, al cartílago tabique nasal, ¿no? Corresponde a este sector. Y ve esta imagen radiopaca en forma transversal, difusa, corresponde a la apófisis palatina y maxilar. Otro detalle importante. Aquí yo veo la imagen radiopaca ligeramente lineal gruesa que corresponde aparentemente en relación al piso de la fosa nasal. Y lo que yo estoy viendo aquí es la cortical del piso sinusal, ¿ve? Estoy viendo aquí la cortical del piso sinusal, y todavía puedo ver el tabicamiento que puede ver el seno maxilar. Igualmente, aquí veo el piso sinusal, el tabicamiento, ¿no? El piso sinusal. Ahí tenemos las características esenciales, ¿ve? Y da la impresión, miren, da la impresión de que estos dientecitos están dentro de esta estructura de aquí, ¿no? Entonces, todo eso, por eso es la anatomía.
Esa es la anatomía. Si yo sigo la silueta de las últimas molares, yo sigo la silueta de la última molar y voy a llegar que este sector corresponde al área de la tuberosidad del maxilar, ¿ve? A nivel de la, de, de la estructura inferior, de la zona del hueso mandibular, yo veo que toda la molares inferior tiene dos raíces, ¿ve? Una raíz mesial, una raíz distal, ¿ve? Una raíz mesial, una raíz distal. Veo su tabique interradicular, porque ese tabique óseo que me está separando las dos raíces de un mismo diente. Y aquí vemos el tabique interalveolar o interdentario, porque me está separando las raíces de dos diferentes dientes, ¿no? ¿Ok? De dos diferentes dientes. ¿Qué otro detalle anatómicamente estoy viendo aquí? El agujero mentoniano, ¿ve? Es una imagen ligeramente radiolúcida que se encuentra a nivel del tercio apical de la segunda premolar inferior, ¿ve? El agujero mentoniano. ¿Qué estructura anatómica va a pasar por aquí? La arteria mentoniana, de ramas de la arteria dentaria inferior, ¿ve? El nervio mentoniano, rama del nervio dentario inferior. ¿Ve? Por eso es importante. Asimismo, lo que estoy viendo es la cortical del conducto dentario inferior. ¿Ve? Veo una cortical, una línea ligeramente radiopaca, continua, ¿no? Paralela uno sobre otra, que posiblemente o aparentemente corresponde al conducto dentario inferior. Fíjese cómo estoy hablando desde el punto de vista radiográfico. Desde el punto de vista radiográfico siempre se indica aparentemente, puede ser, siempre se coloca esa palabra condicional, ¿ok? Siempre se coloca esa palabra condicional. Aquí, por ejemplo, veo una imagen ligeramente radiopaca, difusa, que posiblemente corresponde al hueso hyoides, ¿ve? Aquí veo una imagen radiopaca, ¿no? Una imagen radiopaca lineal, compatible con el conducto, con la cortical del conducto dental inferior, ¿ve? Y esto va a terminar a nivel de este sector, ¿ve? Ahora, también puedo ver esta imagen de aquí. Aquí yo veo una imagen radiopaca intensa, compatible con una obturación. No digo qué es, porque no puedo saber qué es. Puedo sugerir una imagen, la experiencia me puede indicar una imagen, pero en una radiografía nunca se certifica. Siempre existe la palabra condicional. Puede ser compatible. ¿Okay? Y también vemos la tronera gingival, ¿ve? Ahí vemos la tronera gingival. ¿Cuál es el límite de la tronera gingival? Hacia arriba vemos esta pequeña superficie que hace contacto entre estos dos dientes, ¿no? La faceta, ¿no? Esta pequeña faceta dentaria, ¿no? Y hacia abajo o hacia los costados vemos las superficies de las paredes laterales del esmalte de cada diente. Y hacia abajo vemos la pequeña cresta alveolar, que solamente es un mini, la cresta alveolar, ¿no? Entonces, la faceta de contacto, la cresta alveolar y la superficie dentaria de cada diente me va a formar la tronera gingival. Y esta tronera gingival, aquí, generalmente va a estar, ¿qué cosa? ¿Qué detalle anatómico? La papila interdental. La papila interdental, ¿ok? Entonces, en este sector vamos a encontrar la papila interdental. Si tenemos una tronera gingival, hacia arriba tenemos una tronera oclusal, formada hacia abajo por la faceta interdentaria, ¿no? Por la faceta de aquí. Hacia los costados, parte de la cúspide de los dientes. Y este espacio, ¿quién va a ocupar? Una cúspide de un diente antagonista. La cúspide de este diente se va a articular en este sector, ¿ve? Por eso se dice tronera oclusal, porque va a estar ocupada por la cúspide de un diente antagonista, ¿ok? Pero también puede haber otros detalles anatómicos que ya lo vamos a ver en su momento, ¿no? Entonces, todo eso me va a llevar a ver ese detalle. A ver, si seguimos en esta imagen lo que estamos viendo es una radiografía de incidencias de Batters que sirve específicamente para ver los senos paranasales, ¿ve? Ahí vemos el seno maxilar, amplio, intenso, ¿ve? Ahí vemos el seno maxilar. Aquí vemos esa lámina, se recuerda que yo lo mencioné, esa lámina, aquí sí está conformada por tres elementos anatómicos, ¿no? La lámina perpendicular del etmoides, el vomer y el cartílago tabique nasal me va a formar esta lámina vertical, y la cual me está separando la fosa nasal tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces aquí vemos una imagen radiopaca lineal, vertical, ¿no? Compatible con esas láminas que ya los indiqué. Y hacia arriba está en relación con el hueso propio de la nariz. Y miren esta proyección aquí vemos el seno maxilar, ¿ve? Perdón, el seno frontal. Aquí vemos el seno frontal. Es una imagen radiolúcida compatible con el espacio del seno frontal y tiene su pequeño tabicamiento y tiene las paredes corticales del seno frontal. Y hacia abajo estamos viendo el seno maxilar, ¿ve? El seno maxilar.
Hacia adentro con la fosa nasal, hacia arriba está en relación con la cavidad orbitaria, hacia abajo está en relación con la cavidad bucal, hacia afuera está en relación con el hueso malar, ¿ve? ¿Se da cuenta? Hacia adelante con la superficie facial. Entonces, todo ese detalle anatómico es importante. Aquí estamos viendo una radiografía anterior-posterior de la cabeza, ¿ve? Y vemos, miren, la tremenda expansión del seno maxilar, ¿ve? La tremenda expansión del seno maxilar que se encuentra dentro del hueso frontal. Perdón, este es el seno frontal, perdón, tremenda expansión del seno frontal. Vemos la tremenda expansión del seno frontal con su cortical, con sus corticales que corresponde a la parte del hueso frontal y puede haber tabicamiento, ¿ve? En cambio aquí el seno maxilar ya no es, el seno maxilar ya no es evidente porque ya hay transposición de imagen. Aquí vemos parte del peñasco del temporal, vemos el ala menor del efenoide, el ala mayor del efenoide, ya vemos otras estructuras, ¿ve? Pero lo que sí suele verse es en relación con el perímetro óseo de la imagen radiopaca que me está limitando la fosa nasal y vemos la imagen radiopaca compatible con los cornetes, ¿ve? Ahí vemos la apófisis cristagalla, la lámina perpendicular de Moides, aquí vemos lo que corresponde al bóveda y al cartílago tabique nasal y al piso sinusal. Y ahí vemos todo el contorno y toda la silueta de la zona mandibular. Y vemos hacia el fondo, mire, lo que estoy marcando así es la silueta de la apófisis mastoides con la silueta de la porción petrosa, con la silueta de la porción inferior del hueso occipital, con la porción del hueso mastoide. Es una interposición de imágenes. Entonces, esta radiografía solamente me sirve, por decirlo así, para ver el seno frontal. En cambio, esta radiografía de aquí me sirve, específicamente se llama la radiografía de la incidencia de Batter, para ver el seno maxilar en toda su amplitud y con esta estructura. Pero si ustedes están viendo esta imagen, esta es una imagen bidimensional, es una imagen bidimensional, ¿no? Pero lo que yo debo de estar atento y bastante cuidado son con estas imágenes de aquí. A ver, atentos, ahora vamos a ver. Con estas imágenes aquí. Ahora sí, atento por favor. Aquí. En esta imagen estamos viendo toda la anatomía del hueso maxilar. Atentos, por favor. A ver, vamos a recapitular hacia grosso modo. Este es el hueso malar. Ahí está el agujero cigomático faciales, la apófisis marginal del hueso malar, la apófisis frontal del hueso malar, que se articula con la apófisis, ¿no? Con la apófisis externa del hueso frontal o la apófisis orbitaria del hueso frontal. Vemos los rebordes orbitarios del hueso malar, los rebordes orbitarios del hueso malar, los rebordes orbitarios del hueso maxilar. Vemos aquí los huesos propios de la nariz. Vemos, ¿no? La cortical, lo que corresponde a la fosa nasal. Vemos hacia acá el hueso malar, vemos el arco cigomático formado por el ángulo posterior del hueso malar, la apófisis cigomática del hueso temporal, vemos la cavidad glenoidea, el cóndilo del temporal, la cavidad glenoidea dividido por la fisura de Glaser, ahí tenemos el conducto auditivo externo, la apófisis mastoides, el cóndilo del hueso occipital, ¿ok? Aquí vemos la apófisis pterigoides. Ahora sí, entonces vamos a describir esta área, porque esta área corresponde al área del seno maxilar. Yo le indiqué en un momento que el seno maxilar, que contiene el hueso del mismo nombre, es un espacio grande, amplio y evidente. No crean que la estructura que estoy marcando a través del cursor es una estructura dura. Es una estructura, por decir, tejido óseo, es una estructura dura que me va a soportar todos los movimientos que puede realizar la exodoncia de estas piezas dentarias. Si ustedes van a realizar la exodoncia de cualquiera de estas piezas dentarias, puede haber problema si no toman la precaución necesaria. Este piso dentario puede estar anquilosado sobre esa estructura ósea. O sea, existe una mínima cantidad de ligamento periodontal y el cemento radicular de este diente se ha adherido al hueso alveolar de esta porción ósea, ¿no? En la cual generalmente se hace dificultosa la extracción de esta pieza dentaria. O de repente sus raíces están totalmente dilaceradas, fusionadas, ¿no? Y otros detalles. Y de repente realizamos la exodoncia de esta pieza dentaria y vamos a producir la fractura de la tuberosidad maxilar. Pero nosotros de antemano sabemos que esta estructura es hueca, es débil, es una cortical débil. Es lo que hemos mencionado acá. Miren esta cortical. Miren esta cortical. Este es el área de las cavidades celulares de las molares. ¿Ves? Cavidades celulares de las molares. Es de la misma imagen, ¿eh? Es de la misma estructura.
Entonces, aquí es una estructura hueca, vean, miren esa cortical, por favor. Muchas veces la radiografía nos da una falsa imagen en cierta manera, porque si no tenemos la experiencia necesaria, vamos a creer que es una estructura dura, y realmente es una estructura hueca. Miren esta lámina delgada, eso es lo que quiero que vean. Y fíjense las cavidades alveolares de este sector aquí, o sea que prácticamente una pieza dentaria puede estar dentro del seno maxilar. Puede suceder. Muchas veces una raíz, muchas veces se fractura la raíz mesiovestibular o la raíz palatina o la raíz de cualquiera de estos dientes o la raíz de la segunda premolar se extrae y frente a una mala exodoncia se hunde la pieza dentaria y desaparece y se ha metido dentro del piso sinusal. Está aquí, en este sector, desaparece. ¿Por qué? Porque, fíjese, la laminita es delgada, miren, esta lámina es delgada, ¿ven? Si están viendo que está haciendo separar estas pequeñas cúpulas, ¿ven? Entonces, es totalmente delgada. Entonces, esa característica hay que tener bastante consideración. Entonces, si nosotros, y aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Vemos la primera molar, la segunda molar y la tercera molar. Y miren, vemos el área de fenestración alveolar. Eso se llama fenestración alveolar. Significa que la proyección radicular sobre el hueso alveolar. Tanto es así que se produce una reabsorción natural en este sector a nivel del hueso alveolar. ¿Esto se puede ver en una radiografía? No se ve en una radiografía. Solamente lo vamos a descubrir cuando realizamos una incisión sobre la encía, decolamos la encía y notamos este aspecto. En una radiografía no puede verse esta estructura así. ¿Ok? ¿Ya? Esto se llama fenestración alveolar. ¿Ya? Entonces, imagínense que nosotros vamos a tener que hacer la extracción de este sector de aquí y generalmente vamos a ver cuál es la dimensión del seno maxilar con respecto a ese detalle. Y tenemos esta imagen, ¿ve? Es la misma estructura, 1, 2, 3 dientes, es la misma estructura. Hemos realizado la eliminación quirúrgica de la tabla cortical, ¿no? Ahí tenemos el área de la fosa canina, por eso que yo digo, la importancia clínica y anatómica de la fosa canina es que a través, y sobre todo la importancia quirúrgica, es que a través de las fosas caninas podemos llegar a entrar a la fosa, al seno maxilar, a través de la fosa canina. Ahí vemos la cresta cigomatioalveolar y vemos el área de la tuberosía maxilar. Y toda esta estructura es delgada. Y aquí lo estamos viendo, ¿ves? Ahí vemos la raíz mesiovestibular, la raíz distovestibular. Y mire, y la raíz palatina, la cúpula de la raíz palatina lo estamos viendo acá, ¿ve? Dentro del piso sinusal. Hemos eliminado la superficie facial del hueso maxilar, ¿ve? Hemos eliminado la superficie, la lámina facial del hueso maxilar. Estamos en el área de las crestas de la cigomatio alveolar. Y fíjese, y también me está perforando, miren, lo que estamos notando entonces aquí es el tremendo espacio del seno maxilar, es delgado. Y miren el milímetro, solamente el milímetro de distancia que existe entre el tercio apical de estas dos raíces o de estas raíces en relación al seno maxilar, específicamente de la primera y de la segunda molar. ¿Ve? Ahí tenemos la raíz mesiovestibular de la primera molar, la raíz distovestibular, mesiovestibular, distovestibular y la raíz fusionada de la tercera molar. Pero aquí se está alejando un mínimo, estamos hablando de milímetros. Tanto es así, miren, que la raíz palatina de esta pieza dentaria me está formando una cúpula y me ha perforado el piso sinusal de este sector. ¿Ve? Y fíjense que la cortical es totalmente delgada. Imagínense una endodoncia. Significa para realizar una endodoncia sobre una pieza dentaria se toma una radiografía preapical. Pero al tomar una radiografía preapical, la radiografía debe ser bien tomada porque de repente la radiografía es elongada. De repente esta pieza dentaria mide, vamos a suponer, mide 22 milímetros y de repente en una radiografía elongada, mal tomada, de repente la pieza dentaria no mide 22, sino mide 25 milímetros. Es una radiografía mal tomada. O de repente me va a dar una imagen escorzada. Mientras que la pieza dentaria de repente mide 22 milímetros realmente y en una radiografía mide, vamos a suponer, 19 milímetros. ¿Entendido? Entonces, una imagen radiográfica puede ser elongada o escorzada o puede estar distorsionada, por eso que existen técnicas adecuadas. Entonces, lo único que quiero que quede en evidencia que existe una pequeña lámina cortical que me separa así mínimamente, estamos hablando de 1 o 2 milímetros, ¿sabes? Estamos hablando de milímetros, no estoy hablando de centímetros, me está separando del piso sinusal. ¿Ok? Aquí tenemos otra imagen que mayor proyección.
Ahí vemos la raíz mesiovestibular, la raíz distovestibular, la primera, la segunda, la tercera molar. Se supone que ustedes ya saben la fecha de erupción, ¿no? 6 años de edad, 12 años de edad, 18, 17, 25 años de edad, ¿no? ¿Quién me está inervando? El nervio dentario medio y el nervio dentario posterior a través de las raíces correspondientes. Y estos dos dientes me están inervando los nervios dentarios posteriores. ¿Quién me está irrigando? ¿Ves? Todo ese detalle usted ya debe de conocer. ¿Cuántas raíces tiene? ¿Cómo son las disposiciones radiculares de cada una de esas piezas dentarias? Ya le estamos indicando y aquí le estamos viendo. ¿Ves? Aquí lo estamos viendo. Es la misma imagen. Miren, las raíces de la primera molar son ligeramente divergentes, ahí está, ligeramente separadas. Las raíces de la segunda molar ligeramente suelen ser ligeramente paralelas. ¿Ves lo que están viendo aquí? Y las raíces de la tercera molar generalmente, en la gran mayoría de los casos, son raíces fusionadas. Lo que estamos viendo aquí, ¿ves? Raíces fusionadas. Ahora, vean otro detalle. Miren la cúpula de la raíz palatina, ¿no? Porque lo que estamos viendo aquí son las raíces vestibulares. Vemos la raíz mesiovestibular, mesiovestibular, distovestibular y las raíces vestibulares fusionadas de la tercera molar. ¿Ok? Entonces, miren el piso sinusal. Y fíjese el límite óseo mínimo, estamos hablando mínimo. Si esta estructura mide aproximadamente, claro, previa radiografía, mide aproximadamente 20, 22 milímetros, ya se podrá imaginar la cantidad de espacio. O sea, un tratamiento mal realizado, una endodoncia, generalmente me puedo producir una comunicación y puede afectar el seno maxilar como tal, ¿no? Porque podemos, en una endodoncia, podemos introducir residuos, ¿no? De desechos dentro del seno maxilar y producir con el tiempo una sinusitis. ¿Entendido no? O como también de repente eliminamos esta pieza dentaria y se puede fracturar parte del piso sinusal y podemos producir una comunicación buco-sinusal, como aquí en este ejemplo, ¿ve? Acá, por ejemplo, tenemos la cavidad alveolar de la segunda premolar y existe una comunicación evidente con el piso sinusal. Puede suceder ese detalle, ¿no? Entonces, parece la anatomía. Fíjese que, entonces yo le mencioné que la que existe mayor vecindad del seno maxilar con la pieza dentaria suele ser la segunda premolar, la primera molar, y así suele ser, ¿no? Pero fíjese que el seno maxilar es amplio. Hacia adelante limita con la superficie facial del hueso maxilar. Hacia arriba limita con el piso de órbita. Hacia abajo limita con el piso de la cavidad bucal. ¿Ok? Con la zona de la cavidad bucal. Hacia atrás, miren, el área de tuberosidad. Miren, por favor, ahí, aquí vemos el apófisis pterigoides. Fíjense, aquí nosotros estamos viendo el apófisis pterigoides y aquí estamos viendo la fosa pterigomaxilar, ¿ve? El apófisis pterigoides y aquí estamos viendo la fosa pterigomaxilar. Miren la mínima cantidad de hueso que existe aquí. Miren la cantidad. Si nosotros nos imaginamos que esta pieza dentaria está rodeada por hueso alveolar y el resto del hueso maxilar, no vamos a imaginar siempre que esta es una cavidad dura, más bien es una cavidad totalmente delicada. Y detrás de esta estructura vamos a encontrar esta estructura totalmente hueca, lo que estamos viendo acá, ¿ve? Es la misma, ¿ve? Igualmente, a nivel de las molares inferiores tienen dos raíces, una raíz mesial y una raíz distal. Una raíz mesial, una raíz distal, una raíz mesial, una raíz distal. Ahí vemos el agujero medular, ahí vemos parte del cortical del conducto dental inferior, ¿ve? Entonces son detalles anatómicamente importantes. Entonces ahí vemos prácticamente el milímetro que me separa generalmente de los ápices radiculares de esa pieza dentaria en relación al piso del seno maxilar. ¿Ok? Entonces, por favor, a respetar esta imagen y saber que realmente existe el seno maxilar es amplio, evidente, ¿ya? Entonces es importante tener ese conocimiento, ¿sí? Ahí tenemos con mayor amplitud para que ustedes pueden ver. Miren el hueso trabeculado, ¿ve? El hueso trabeculado. Mire, el hueso trabeculado del hueso maxilar es ligeramente más abierta, más porosa en relación a la trabécula de la zona mandibular, ¿ve? Ahora, yo digo que el hueso maxilar es un hueso totalmente delicado, pero me comparten cavidades con bastante cavidad. Está en relación con la cavidad orbital, está en relación con las zonas de la región bucal, está en relación con el mismo seno maxilar. ¿Se dan cuenta? Miren, la cúpula de la raíz palatina de esta misma pestaña, y aquí también existen algunas cúpulas del piso sinusal. ¿Ve? Entonces, y aquí vemos la parte posterior. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Porque es la misma pieza etaria, es la misma imagen, hemos eliminado toda la cortical. Hemos eliminado toda la cortical y hemos expuesto la estructura vestibular para ver esta imagen, ¿ve? De cada una de las raíces indicadas, ¿ok?
Estas imágenes es de la misma Facultad de Odontología que lo hemos trabajado en su momento indicado, ¿ok? Esas son muestras propias de la misma facultad, realizada por mi persona, ¿ok? Y aquí tenemos esa característica, ¿ve? Este es otro tipo de corte. Este es un tipo de corte de tipo LEFOR 1. Es un tipo de corte palato alveolar. Lo que estamos viendo aquí, todo lo que corresponde al piso de la fosa nasal y al piso sinusal. Piso de la fosa nasal y el piso sinusal. Ahí tenemos la apófisis palatina maxilar, ahí vemos la lámina horizontal del hueso palatino, ahí vemos la espina nasal posterior que pertenece a la lámina horizontal del hueso palatino, vemos la espina nasal anterior que pertenece a la apófisis palatina maxilar y vemos aquí el límite anterior en relación al piso sinusal, de este huesito, ¿no? Ahí vemos, entonces ahí vemos, adelante con la superficie facial, hacia atrás con el área de la tuberosidad maxilar, este es el apófisis pterigoides, hacia el lado lateral está en relación con el hueso malar en este sector, ahí está la famosa cresta cigomato-alveolar, hacia el lado interno corresponde específicamente en relación con la fosa nasal, y miren, la lámina horizontal del hueso palatino del lado derecho e izquierdo, y la apófisis palatina maxilar también del lado derecho e izquierdo, tienen una pequeña cresta en la parte superior, esto se llama cresta nasal, ¿ve? Cresta nasal, ¿ve? Cresta nasal. Por eso que es importante esa consideración, ¿no? Acá se cuenta entonces, por eso se dice, este sector se llama la fosa canina, porque se realiza la anatotomía, la abertura quirúrgica a través del seno maxilar, a través de la fosa canina, ¿ves? Ya saben el porqué. Y este sector corresponde al área de la tuberosidad del maxilar, ¿ves? Ahí vemos la anatomía de los dientes inferiores y se nota la zona de furca, de esta molar inferior. Ahí tenemos la raíz mesial y la raíz distal. Y recuerden que estas molares superiores tienen tres raíces, ¿no? Mesiovestibular, distovestibular y palatino. Lo que usted ya debe de saber de antemano es quién me inerva estos dientes, quién me inerva estos dientes, quién me irriga, la fecha de erupción, nombre de las raíces, ¿ok? Entonces es importante tener ese conocimiento previo. La misma estructura anatómica vista desde el punto de vista de arriba hacia abajo. Vemos el piso sinusal, vemos el piso de la fosa nasal y vemos los dos conductos palatinos anteriores. Y recuerden, estos dos conductos palatinos anteriores me va a terminar formando esta estructura, ¿no? Me va a seguir formando el agujero palatino anterior, ¿ve? Ahora, miren un detalle aquí. El agujero palatino anterior en este reborde alveolar residual, está muy cerca de ese reborde alveolar residual, ¿ves? Hay que tener bastante cuidado. Miren, miren el piso sinusal totalmente bajo, no existe nada, no existe absolutamente casi nada, unos cuantos milímetros de piso sinusal en relación con el reborde alveolar residual, igualmente en relación al seno maxilar, ¿ves? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Para ver esos detalles, ¿sí? En esta imagen tenemos un corte coronal. En esta imagen también tenemos nosotros un corte coronal de los senos paranasales, ¿ve? Ahí vemos el seno maxilar. Aquí lo que podemos ver en cierta manera es el techo del seno maxilar que está en relación con la cavidad orbitaria. Estamos viendo el piso del seno maxilar que está en relación con la parte de la cavidad bucal. Está en relación la pared interna está en relación con la fosa nasal, ahí vemos el área de la fosa nasal, y la pared externa está en relación con el hueso malar. Y la pared posterior que estamos viendo aquí, este sector corresponde específicamente a la zona de la tuberosidad maxilar y atrás ligeramente por la fosa pterigomaxilar. Por eso que es importante. Y la pared interna, la que está en relación con la fosa nasal. Y aquí vemos ahí vemos las celdillas etmoidales, ¿ven? Las celdillas etmoidales. Aquí vemos, pertenece a las etmoides. Aquí vemos lo que vemos parte de la lámina perpendicular del etmoide. Aquí vemos parte del hueso Bowman. Y aquí estamos viendo lo que corresponde a la zona de los cornetes inferiores y los espacios de los cornetes inferiores que corresponden específicamente a la zona de los meatos inferiores, ¿no? Esto corresponde, miren, aquí vemos una raíz, miren, vemos una raíz mesiovestibular y una raíz palatina. ¿Ve? Una raíz mesiovestibular y una raíz palatina. ¿Ok? Y muchas veces el piso sinusal, el piso del seno maxilar, normalmente en la gran mayoría de la población, el piso sinusal está ligeramente por debajo del piso de la fosa nasal. ¿Ve? Está ligeramente por debajo. Hay estudios estadísticos que indican que en una mínima cantidad de proporción el piso sinusal está en relación directa con el piso nasal. Pero en la gran mayoría de la población el piso sinusal está ligeramente debajo del piso nasal. ¿Okay? Aquí vemos también el mismo corte, ¿no?
la parte anterior, ahí vemos la parte anterior del seno maxilar, ahí tenemos el piso sinusal, ahí vemos parte del cornete inferior y parte de los meatos, ¿no? El meato inferior, y que corresponde a la fosa nasal, y aquí tenemos esa lámina vertical. Si seguimos avanzando en esta imagen, es otra imagen de tipo coronal, y estamos viendo esa estructura anatómica, ¿ve? Aquí vemos la apófisis crista galli, ¿ve? Aquí vemos nosotros la apófisis crista galli, específicamente, y esas láminas perpendiculares que se encuentran en este sector. Yo sé que este sector corresponde específicamente a la lámina perpendicular del etmoides, y el resto pertenece al bomber, ¿ve? Y aquí tenemos la cavidad, la estructura ósea del límite óseo que corresponde a la fosa nasal. Ahí tenemos los cornetes inferiores y la área de los meatos inferiores. Y aquí vemos el seno maxilar, ¿ve? El seno maxilar. Y aquí vemos esta estructura de la cavidad orbitaria, ¿no? La hendidura esfenoidal o la fisura orbital inferior. La fisura orbital inferior o esfenomaxilar, ¿se recuerdan? De la fosa esfenomaxilar. Y se recuerda que por el piso de órbita encontramos el canal conducto de agujero infraorbitario. Ahí tenemos el piso de órbita. Y aquí tenemos parte del conducto infraorbitario, ¿ve? Fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, fisura orbital inferior o hendidura esfenomaxilar, y parte del piso orbital, y estamos formando parte del canal, conducto y agujero infraorbital que encontramos en este sector. ¿Ya? Y aquí, si estamos en el área de las molares, posiblemente estamos viendo en relación con la apófisis palatina maxilar, en relación con la lámina horizontal del hueso palatino en este sector. ¿Ve? ¿Ya? Igualmente, aquí estamos viendo, ¿no? Las zonas del paladar óseo. Ahí vemos los cornetes inferiores, ¿ven? La zona de los cornetes inferiores. Y miren un detalle importantísimo en este sector. La pared anterior del seno maxilar. Esta es la pared anterior del seno maxilar. Este mismo corte aquí, ¿no? Esta es la pared anterior del seno maxilar. Y no sé si ven, y lo que estamos viendo aquí es el piso de órbita o el techo del seno maxilar, ¿ve? Y vemos este pequeño canal, ¿no? Vemos una pequeña eminencia en la parte superior del seno maxilar. En esta pequeña eminencia de este seno maxilar, ahí, por ahí se va a dividir el nervio dentario anterior, por ahí va a pasar el agujero y el conducto infraorbitario, ¿ve? También me está conformando ese sector, esa huella, ¿ve? Hacia afuera está en relación con el hueso malar, hacia adentro está en relación con la fosa nasal, hacia arriba está en relación con la cavidad orbitaria, hacia abajo está en relación con la pieza dentaria. Miren, aquí, miren esta pieza dentaria también. Estamos viendo esta pieza dentaria en sentido vestíbulo palatino. Se nota la raíz mesiovestibular y miren la raíz palatina y miren la proyección del seno maxilar, ¿ok? Entonces, todos esos detalles hay que tener bastante consideración. A ver un ratito, por favor. Ok, ya. Entonces hay que tener bastante cuidado en ese detalle. Ya para ir terminando con respecto a la clase, porque ya nos falta poquito. 3 minutos y terminamos, por favor. Acá. Atento con esta imagen. Por favor, deben de mirar todos, deben de mirar los videos que están siendo grabados de los demás grupos de práctica, ¿ok? Acá solamente para indicarles. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la primera premolar superior, la segunda premolar, la primera molar y la segunda molar superior. Miren, esta es una radiografía periapical superior del área molar y premolar. Lo que estamos viendo es la silueta de la raíz mesiovestibular, la silueta de la raíz disovestibular y en el fondo vemos la silueta compatible con la raíz palatina. Y sus raíces de la primera molar suele ser divergente, ligeramente separada. ¿Ve? En cambio, a nivel de la segunda molar, vemos también la silueta de la raíz mesiovestibular, la silueta de la raíz vestibular y la silueta de la raíz palatina. Pero sus raíces suelen ser ligeramente más paralelas. ¿Ve? Entonces, el tabique interradicular entre estas dos suele denominarse, como yo hemos mencionado, tabique interradicular. Y el tabique que se encuentra aquí se llama tabique interdentario. Y fíjese, y si nosotros vemos aquí, vemos, siguiendo la silueta de la raíz mesiovestibular, vemos una imagen lineal blanca, una imagen radiopaca lineal, compatible con la lámina cortical. Y asimismo vemos una imagen radiolúcida también compatible con el espacio periodontal. Es una imagen lineal negrita. ¿Ve? Aquí vemos esa parte negrita lineal, ese es el espacio periodontal, compatible con el espacio periodontal. ¿Ve? Y aquí lo que estamos viendo es la silueta de la cortical, ¿no? Aparentemente vemos la silueta compatible con el piso sinusal, ¿ve?
con el piso sinusal. Aquí da la impresión de que el tercio apical de esta segunda premolar está invadiendo el seno maxilar. No es que esté invadiendo. Si ustedes han visto la cúpula, lo que hemos mencionado, me está levantando en forma de cúpula el piso del seno maxilar. Cúpula que está cubierto por membrana, por mucosidad del seno maxilar. Pero de todas maneras se nota como una cúpula en el piso del seno maxilar. Eso es lo que pasa en ese sector, ¿no? Entonces vemos aquí entonces la silueta del seno maxilar. Y aquí vemos una silueta, una imagen opaca ligeramente intensa, gruesa, en forma de U, compatible con el hueso malar, ¿ve? Compatible con el hueso malar. Y para terminar, también aquí vemos con mucho más claridad, vemos la raíz mesial, la raíz distal, las raíces de la primera molar, sea temporal o permanente, las raíces de la primera molar suelen ser divergentes, las raíces de la segunda molar suelen ser ligeramente más paralelas o convergentes, y las raíces de la tercera molar suelen ser ligeramente fusionadas, ¿ve? Lo que vemos aquí es el tejido del esmalte, ¿ve? El tejido del esmalte que me rodea la zona del corona, ¿no? Imagen radiopaca compatible con el tejido del esmalte. Imagen radiopaca compatible con el tejido de la dentina. Imagen radiolúcida compatible con el tejido pulpar. Radiopaca es el tejido blanco. Aquí vemos una imagen radiopaca intensa compatible con material de obturación. Imagen radiopaca compatible con el tejido del esmalte. Imagen radiopaca compatible con el tejido de la dentina. Imagen radiolúcida compatible con la cámara pulpar. Cuerno pulpar, techo de la cámara pulpar, piso de la cámara pulpar, pared de la cámara pulpar, entrada del conducto radicular. Imagen radiolúcida compatible con el conducto radicular de la raíz distal. ¿Ve? Aquí vemos tejido, ¿no? El tejido interradicular. Aquí tenemos el tabique interdentario o interalveolar. Y esta pequeña partecita aquí vendría a ser la cresta alveolar, el milímetro, ¿no? Ahí vemos la tronera gingival, dado por el esmalte de un diente y por el esmalte del otro diente, por la faceta de contacto o punto de contacto y hacia abajo por la cresta alveolar. Esa es la tronera gingival. Y este espacio aquí vendría a ser la tronera oclusal. ¿Ok? Ya, señores, entonces hemos hecho la clase correspondiente. Se le sugiere, por favor, ver los videos del grupo P1, los videos del grupo P2 y los siguientes videos de su compañero del grupo P3, P4 y P5. ¿Ok? Recuerden que el examen, a ver, vamos a dejar de grabar, a ver un momentito. Ya, señor, gracias.